Os doy la bienvenida a futuros y futuras profesionales de la formación vial a esta sesión intensiva. Hoy vamos a transformar el manual más puro y duro en absoluto conocimiento de pizarra. Porque prepararse para la certificación no va de memorizar a ciegas, para nada, sino de entender la lógica detrás de cada norma para luego poder transmitirla con una brillantez total en el aula. Así que rotulador en mano y mente despejada, porque en esta masterclass vamos a destripar cada detalle técnico, cada cifra y cada excepción sobre la vía y la seguridad. Vamos a por ello. Nuestra hoja de ruta de hoy no deja absolutamente nada al azar. Veremos. 1. El ecosistema de la vía. 2. Los secretos del pavimento. 3. El lenguaje del tráfico. 4. La geometría. 5. Los detectores inteligentes. Y 6. La seguridad pasiva. Arrancamos con el bloque 1. El ecosistema de la vía. El marco fundacional del tráfico. A ver, el tráfico no es magia. Es un sistema interactivo súper complejo donde intervienen tres elementos: el ser humano, el vehículo y la vía. Y aquí tenemos la estadística fundacional de nuestra profesión, el dato que lo justifica todo. Aproximadamente el 90% de los accidentes se deben al factor humano. El 10% restante, fíjate que poco, se reparte entre el vehículo y la infraestructura. Cuando estéis dando clase, recordad siempre esta cifra a vuestro futuro alumnado. Por muy perfecta que sea la ingeniería de la carretera, el 90% de la responsabilidad se sienta al volante. Por eso vuestro futuro trabajo educando a ese factor humano es literalmente vital. Pasamos al bloque 2. Los secretos del pavimento. La seguridad activa sobre el terreno. Bien, la seguridad activa de la vía engloba todos esos elementos diseñados específicamente para prevenir accidentes. Y el rey indiscutible de esta fiesta es el firme, el pavimento. Ahora, mucha atención porque esto hay que saberlo al dedillo para el examen. El pavimento ideal no es solo asfalto liso y ya está. La norma técnica exige una lista exhaustiva. Tiene que ser una vía rápida, fluida y que permita una alta velocidad de servicio. Debe garantizar un flujo de tráfico uniforme, sin cambios bruscos que desconcierten. Tiene que ser confortable para prevenir ese cansancio al volante que puede ser letal. Además, debe ser respetuosa con el medio ambiente y, por supuesto, garantizar una baja accidentalidad. Y en cuanto a su estado físico, impecable. Seca, sin una sola gota de agua, hielo, nieve o manchas de aceite. Limpia, cero arena, cero gravilla y ni rastro de hojas. Y absolutamente sin baches, porque un bache no solo molesta, sino que revienta neumáticos y te saca de la trayectoria. Ojo aquí, sacad el rotulador rojo porque esta es una alerta de trampa de examen clarísima. Hablemos de los pavimentos drenantes o permeables. Tecnológicamente son una pasada, generan poquísimo ruido, se tragan el agua como esponjas y no producen salpicaduras. Suena el escenario perfecto, ¿verdad? Pues el manual nos advierte de un peligro psicológico brutal. Al haber menos ruido de rodadura, quien conduce tiene una menor sensación de velocidad, y al no ver salpicaduras de agua cuando llueve, se crea en su cerebro un falso clima de seguridad. ¿Cuál es el resultado real? Que la persona al volante, engañada por ese confort, no reduce su velocidad ni aumenta la distancia de seguridad a las verdaderas condiciones de la vía. Es una paradoja tecnológica que deberéis saber explicar genial en vuestras futuras clases. Además de los estándar, tenemos pavimentos especiales con características muy particulares. Primero, las mezclas en frío. Estas se usan exclusivamente en carreteras de bajo tráfico. Tienen un tratamiento de gravilla que las hace súper adherentes, sí, pero pagamos un peaje. Son tremendamente ruidosas y tienen graves problemas de desprendimiento de material, es decir, la típica gravilla suelta que te salta el cristal. Por otro lado, están las lechadas bituminosas. Estas son verdaderas aliadas para el mantenimiento. Son excepcionales para tareas de conservación y rehabilitación precisamente por su grandísimo nivel de agarre. Entramos en el bloque 3. El lenguaje del tráfico. Señalización y comunicación visual. Las señales son, sin exagerar, la voz de la carretera. Pero a nivel técnico, ¿para qué sirven exactamente? Pues cumplen objetivos muy milimetrados, advierten de peligros, ordenan la circulación dependiendo del momento y el lugar, recuerdan prescripciones vigentes y guían al conductor para hacer el viaje mucho más cómodo. Su meta última es aumentar la seguridad y la eficacia, dando el aviso con antelación y garantizando algo crucial, la predictibilidad, que ante condiciones idénticas siempre encontremos el mismo tipo de señal. Pero cuidado, que aquí entra un concepto fascinante. El spam cognitivo. La simplicidad en la carretera salva vidas. Hay que evitar a toda costa la proliferación excesiva de señales porque el cerebro humano tiene un límite físico para procesar estímulos por segundo. Si ponemos demasiadas señales, el mensaje se satura y pierde todo su valor.
Y para que este sistema visual no se caiga cuando se pone el sol, la legislación es tajante. El Reglamento General de Circulación especifica textualmente que para garantizar la visibilidad nocturna, las señales deben usar materiales retrorreflectantes. Y apuntad bien este dato para el examen porque suelen ir a pillar. Toda la normativa técnica básica, y hablo de tamaños, formas, colores y capacidad de transmisión nocturna, está establecida directamente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Cuidado con esto, ni DGT ni Ministerio del Interior. Para las regulaciones técnicas del material, la respuesta correcta es el Ministerio de Transportes. A veces, la normalidad de la vía se rompe, y ahí es donde entran en juego las señales circunstanciales y el balizamiento. Ojo, que estas señales tienen prioridad sobre las habituales, pero con una regla de oro estricta. Su autoridad termina exactamente cuando lo establece la propia señal, o en el mismo instante en que desaparece la causa que motivó su uso. En caso de obras, usarán siempre fondo amarillo. Y a nivel técnico se les exige ser auténticos tanques. Tienen que resistir la intemperie, los cambios bruscos de temperatura y hasta la radiación ultravioleta. Deben ser respetuosas con el entorno y colocarse en lugares totalmente seguros. Y que no se nos olvide el dispositivo delimitador fijo, cuya función no admite debate. Prohíbe el paso a la vía o a la parte de la misma que delimita. Punto. Avanzamos a buen ritmo al bloque 4. La geometría. Curvas e intersecciones. En el diseño geométrico es donde la ingeniería se da de bruces con las leyes de la física. Partamos de la base. Un vehículo alcanza sus condiciones óptimas de estabilidad cuando va en línea recta y a velocidad constante. Cualquier variación de esto rompe el equilibrio. Y ahí aparecen las curvas. Una curva altera la estabilidad de inmediato. Por eso, para poder circular con márgenes de seguridad reales, la ingeniería de carreteras aplica dos soluciones técnicas innegociables. Primero, la curva tiene que tener un radio lo más amplio posible. Y segundo, súper crítico, debe estar bien peraltada. El peralte es esa inclinación transversal de la calzada que literalmente contrarresta la fuerza centrífuga, para mantener la máxima adherencia y evitar que salgamos disparados. Una curva bien trazada y peraltada es el ejemplo perfecto de seguridad activa estructural. Si hablamos de intersecciones, la cosa se pone aún más tensa, porque aquí se cruzan trayectorias de distintos vehículos. Para sortearlas con seguridad, el diseño exige 4 requisitos técnicos esenciales. 1. Amplitud suficiente para permitir distintas opciones de giro. 2. Y esto salvavidas, vías escapatorias claras en caso de peligro. 3. Las trayectorias tienen que estar encauzadas. Para eso usamos isletas u otros elementos de canalización que eliminen la más mínima duda y protejan a quien circula. Y 4, por supuesto, una visibilidad perfecta desde todos los ángulos. Llegamos al bloque 5. Los detectores inteligentes. Tecnología vial adaptativa. Hoy en día la carretera ya no es un trozo inerte de asfalto y pintura, es un ecosistema digital vivo y adaptativo. Empezando por los detectores de hielo y nieve, que, para que os hagáis una idea, son básicamente estaciones meteorológicas en miniatura midiendo sin parar temperatura, altura de la nieve, viento y humedad de la pista. Luego tenemos los detectores de viento. Se instalan estratégicamente en tramos súper engañosos, justo en esas zonas donde se alternan obstáculos físicos que te tapan el viento, con manos abiertos donde te pega la racha de golpe. Ahí se colocan unos anemómetros para medir la fuerza del aire. Y lo brillante de este sistema es que esa lectura en tiempo real altera dinámicamente los paneles de señalización variable. Es pura lógica. A mayor fuerza de viento detectada, más bajará automáticamente la velocidad máxima permitida en el panel. Y atención, que llegamos a uno de mis temas favoritos y otra trampa mayúscula en los exámenes de certificación, la física detrás de los reductores de velocidad activos, los famosos badenes de material gelatinoso. Aquí el sentido común nos juega una mala pasada. Prestad mucha atención a cómo funciona. Si un vehículo pasa sobre ellos a alta velocidad, muy deprisa, el impacto del neumático es tan rápido que el gel interior no tiene tiempo material para desplazarse. El resultado, que actúa como un muro, como un bache durísimo que te destroza la suspensión. Por el contrario, si el vehículo circula despacio, a baja velocidad, se le da tiempo suficiente al fluido gelatinoso para apartarse hacia los lados dentro de su funda, y el neumático pasa por encima casi sin elevarse, garantizando el confort total. Grabada a fuego esta diferencia de tiempos de reacción para el examen. Hasta este punto exacto, todo lo que hemos repasado en la pizarra, desde el peralte de la curva hasta los paneles variables de viento, trabaja sin descanso para un único fin: evitar que ocurra el accidente. Pero la pregunta dura, la ineludible, es: ¿qué ocurre cuando la inercia, la física o el simple error humano superan absolutamente todas estas barreras preventivas? Cuando el choque es inminente e inevitable, la seguridad activa sale de la ecuación y le cede el turno a un nuevo protagonista. Y ese protagonista es el bloque 6, la seguridad pasiva, minimizando los daños. La seguridad pasiva siempre actúa a posteriori.
Su misión ya no es evitar el accidente, porque eso ya ha fallado. Su misión es minimizar los daños y reducir las deceleraciones violentas que destrozan el cuerpo humano. El ejemplo de manual es la barrera metálica de seguridad, el mítico quitamiedos. Y aquí os traigo un número que es oro puro para la certificación. 15 grados. La barrera está diseñada para que, tras recibir el impacto de un vehículo, consiga guiar las ruedas y reconducir la trayectoria de forma paralela a la vía. Pero la ingeniería tiene un tope. Esta eficacia de reencauzamiento suave solo es funcional con ángulos de impacto pequeños, en torno a esos 15 grados. Si el vehículo impacta con un ángulo mayor a 15 grados, la barrera no te va a rebotar suavemente, sino que se deformará de manera intencionada, destrozándose a sí misma para absorber la energía cinética del golpazo y salvar la vida de los ocupantes. El último gran elemento de seguridad pasiva del que debemos hablar son los lechos o zonas de frenado de emergencia. Un verdadero salvavidas, especialmente para vehículos pesados que se quedan sin frenos en pendientes prolongadas. Pero el manual es muy claro advirtiendo de dos grandes peligros asociados. El primero es tristemente común que vehículos ligeros, sin ninguna emergencia, paren equivocadamente a la entrada del lecho, bloqueando el acceso al camión que baja sin frenos. El segundo problema es la temida confusión nocturna, donde alguien puede meterse ahí de noche pensando que es una salida normal de la autovía. Para blindar esto, es obligatorio a nivel normativo el uso de una señalización impecable, en concreto la señal S16, que le grita a quien conduce que esa zona está acondicionada exclusiva y mecánicamente para detener un vehículo averiado y punto. Como habéis comprobado a lo largo de esta sesión, la infraestructura vial es un mecanismo tecnológico fascinante. Dominar al dedillo todos estos datos técnicos sobre drenajes, ángulos de impacto y detectores no solo os asegura aprobar de sobra la certificación, lo que hace es forjar docentes con un criterio impecable, profesionales capaces de transmitir en un aula que las normas de tráfico no son caprichos burocráticos, sino pura física y ciencia diseñadas para salvar vidas. La gran reflexión que os dejo es esta. Sabiendo que el 90% de los accidentes son culpa del factor humano, ¿será esta nueva generación de profesionales que me escucha hoy la que logre darle la vuelta a esa estadística desde las aulas? Estudiad a fondo estos conceptos, dominad la pizarra y, como siempre, nos vemos en la siguiente clase.